Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Esta es la clase, la primera parte de la clase que tiene que ver con evaluación de codo. Como objetivos para esta clase tendremos reconocer las características clave de las patologías principales que son frecuentes en el codo, comprender los efectos de la influencia de los sistemas o del sistema en general en estas principales patologías, y reconocer la importancia de la terminología y el lenguaje cuando realizamos nuestra historia clínica. Dentro de la historia del paciente, bueno, estas son algunas de las patologías más frecuentes que nos vamos a topar en la práctica: el codo de tenista, el famoso codo de golfista o epicondilalgia medial, el codo de niñera si es que trabajamos con pequeños, el síndrome del pronador redondo, el síndrome del túnel radial o el atrapamiento del nervio ulnar. Además de fracturas y otras que nos toparemos cuando trabajamos en traumas, como podemos ver acá el motociclista pasando por encima del codo de este compañero que se había caído antes. Dentro de la historia, recordemos que iniciamos con los antecedentes heredofamiliares, preguntando entonces si ha habido patologías importantes como diabetes, hipertensión, cáncer, etc. Luego nos vamos a ir a los antecedentes personales, si la persona ha padecido o padece alguna enfermedad importante, cómo ha sido su estilo de vida, si es sedentario, si es deportista, si ha practicado alguna actividad de alto rendimiento durante su vida cuando era joven, etc. Cómo es su cantidad y calidad de sueño, porque esto va a ser muy importante a la hora de la regeneración de los tejidos. Y para la parte de los síntomas, como siempre vamos a hablar de cuándo empezó el problema por el que nos consulta, cómo fue que empezó, dónde lo localiza actualmente o lo más frecuente, dónde lo localiza el dolor, cómo es la intensidad de ese dolor en la escala EVA, qué cosas lo agravan, qué cosas lo atenúan, las variaciones, si hay más dolor en la mañana, porque esto lo podemos relacionar, por ejemplo, con una artritis reumatoide, o si es más de tipo nocturno, o si el inicio fue insidioso o fue súbito, como por ejemplo en el caso de una fractura por una caída. También será importante tener una lista de cuáles son los medicamentos, porque como sabemos, algunos de estos medicamentos van a afectar la regeneración de los tejidos. Dentro de una historia clínica, por ejemplo, de un tenista que puede llegar diciendo que esta semana estuvo jugando tenis con la cancha mojada, ya esto es irrelevante porque, como sabemos, la bola de tenis puede absorber el agua y eso la hace más pesada. Entonces es muy probable que esta persona que ha jugado un fin de semana en cancha mojada venga con una sobrecarga del epicóndilo y entonces se presenten síntomas de dolor producto de ese esfuerzo que hizo. La mayoría de los traumas van a ser por caídas sobre el codo, ya sea de forma directa o caídas sobre la mano, que directamente van a afectar a la misma y que podrían generar también fracturas en la cabeza del radio o compresiones en las articulaciones, ya sea del radio y el húmero o de la ulna y el húmero. Muchas de las fracturas o luxaciones se dan en pacientes que caen con su brazo y su mano extendida en el codo entre 70 y 80 grados de flexión. En cuanto a la observación, aquí tenemos el ángulo de carga, que como sabemos normalmente ronda entre unos 18 o 15 grados, que es muy importante porque si no tuviéramos este ángulo no nos podríamos llevar la mano a la boca cuando flexionamos el codo. Cuando vemos y analizamos a la mujer generalmente tiene un poquito más de valgo que el hombre, y recordemos también que cualquier fractura
que pueda darse en esta zona podría generar que crezca más, si fuera por ejemplo una fractura en el húmero distal, que pueda generarse un problema en el cartílago y eso genere un epicóndilo más largo que el otro, produciendo entonces o un valgo excesivo o un varo excesivo. Generalmente el cúbito valgo, que sería como este caso, el caso de la foto del medio, en este dibujo del medio tenemos un ángulo superior a los 18 grados, que sería lo normal. Bueno, aquí aparecen 30. Esto podría ocurrir incluso entonces en niños que han tenido fracturas asociadas a nivel supracondilio en la zona lateral, haciendo que crezca más la zona medial y por eso se produzca el valgo. También será importante observar qué está pasando después del traumatismo, si se notan cosas tan notables como esto, como esta luxación de, de toda la articulación del codo, del radio y la ulna, y también si ya pues la persona nos ha llegado con un día o ya varias horas después del trauma, cómo se comporta la equimosis, cómo se comporta si es a nivel medial, si es a nivel lateral, porque eso nos podría hacer pensar en lesiones de los ligamentos colaterales. Si por otra parte hay una historia clínica de que la persona hizo un gran esfuerzo con su brazo a la hora de levantar un objeto o estaba haciendo de repente un pulso, y que esto es más frecuente, la ruptura del bíceps entre los hombres que tienen edades entre 40 y 60 años, presentan entonces, como vemos acá, una equimosis y el famoso signo de Popeye, donde si hay una desinserción del bíceps, vemos acá que se queda entonces la cabeza del bíceps hacia superior y hay una equimosis entonces en la zona anterior. Tenemos que tener en cuenta que también tenemos otros flexores del codo que podrían suplir al bíceps, entonces puede ser que el paciente pueda flexionar el codo sin problema, pero veríamos entonces todos estos signos que les he comentado. Una diferencia que sí sería notable es que va a estar más afectada la supinación, porque recordemos que el bíceps es un supinador. Entonces de repente una forma interesante de hacer una prueba diferencial es pedirle al paciente que flexione el codo a 90 y ahí haríamos pronaciones y supinaciones pasivas y ver qué pasa con la cabeza del bíceps, porque cuando hacemos la supinación el bíceps asciende y cuando hacemos la pronación el bíceps desciende. Entonces si hay una ruptura del tendón no veríamos ese movimiento de la cabeza del bíceps. Con respecto a los agravantes, tenemos que tener en cuenta si los problemas del dolor empeoran en el movimiento, pues eso nos guiaría a que haya un problema mecánico, un problema que tiene un origen mecánico. Si empeoran los síntomas en el reposo, podríamos pensar más en patologías de tipo inflamatorio, ya por ejemplo la artritis. Si el dolor aparece más en el rango de la extensión, deberíamos de pensar en pinzamiento de la cápsula posterior, debido a que el olecranon llega a la fosa olecraniana y podría pues compresionar si tenemos un pinzamiento, o de repente alguna tendinopatía del tríceps. Si el problema es más hacia la flexión, podemos tener incluso osteofitosis en la fosa radial y conoidea. Podrían aparecer plicas. Recordemos que una plica es un remanente de embrionario del cierre que se da entre la cápsula, donde la cápsula generalmente viene creciendo a nivel embrionario de posterior a anterior, y a la hora de cerrarse los dos pliegues que se van cerrando cierran uno encima del otro, generando una especie de
de sobresalto en la cápsula que podría generar entonces fricciones, clics, principalmente cuando se hacen pronosupinación. Si el problema aparece más cuando la persona agarra o levanta con su mano, podría deberse más a una tendinopatía lateral o una osteoartritis radiocapitelar. Recordemos que la articulación entre el radio y el capitulum va a cerrarse cuando uno cierra el puño, precisamente por la activación de los extensores radiales. Si hay bloqueos en el movimiento del codo, esto podría deberse a cuerpos libres o a defectos osteocondrales que son más frecuentes en personas que estén en edades de la segunda década de la vida o antes. Con respecto a los estilos de vida, será importante saber si la persona es fumadora, porque sabemos que el fumador tiene mucho más predisposición a tener rupturas, por ejemplo, de tejido, como por ejemplo hay artículos que hablan de que una persona fumadora tiene hasta 7 veces más probabilidad de romperse el tendón del bíceps. También se sabe que el tener mucha grasa visceral secreta citocinas que son proinflamatorias y que esto pues podría afectar los procesos inflamatorios que pueda tener una persona. Con respecto a los antecedentes clínicos, lógicamente, como decíamos antes, en el historial, la diabetes, si la persona está en la posmenopausia, si la mujer está en la posmenopausia, recordemos que el estrógeno es un factor protector de los tejidos. También las personas que tienen hipotiroidismo o que tienen colesterol alto o enfermedades sistémicas como la artritis, la psoriasis, la gota, que vamos a ver un poco más adelante, influencian lógicamente sobre las articulaciones. Y revisar antecedentes también de si la persona tiene colitis, ojos secos o arenosos, que podrían guiarnos a pensar en una enfermedad sistémica. También la dactilitis, principalmente en los dedos del pie, en el primer ortejo, que nos podría llevar a un diagnóstico de gota, o las antecitis o fascitis plantares. Esto entonces la persona le llega con una inflamación en el codo sin una causa muy aparente, y si ahondamos un poco en la historia clínica y nos aparecen estos datos, podemos estar en presencia de una enfermedad sistémica. Pensemos entonces siempre en valorar bilateralmente, porque podríamos estar en presencia de síntomas bilaterales en otras articulaciones que estén relacionadas con algo que no sea local sino sistémico.